Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días familia hermosa. Vamos a expandir hoy la lección 205 de este sexto repaso. Ya esas lecciones que yo empiezo toda súper seria y a los 30 segundos llamando moco. Ese es el podcast de Vidós. Lección 205. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Me dejé una nota del día de ayer, de la conversación que tuvimos el día de ayer, de esta investigación que estamos llevando a cabo de cómo estamos súper adictos al sentir, a definirnos por el sentir, a que todo nuestras definiciones de quiénes somos estén puestas en el sentir, si me siento bien, si me siento mal. De hecho, es bastante interesante que, por ejemplo, no sé en otros países, pero en Argentina es la pregunta cuando saludas a alguien es ¿cómo estás? Y por tanto la pregunta como habilita un estoy bien, estoy mal, me siento así, me siento asá. Luego está como todo el paradigma de que hay que validar las emociones, por tanto, las emociones como que toman un lugar principal. Vamos a ver cómo se relaciona todo esto que anoté para comentar hoy con esta lección, que no sabemos a dónde nos lleva. Y resulta que entonces lo que estamos haciendo es identificarnos con algo que va rumbo a la muerte. Toda emoción va rumbo a... Toda emoción va rumbo a desaparecer, toda emoción cuando tiene su pico de intensidad ya está desapareciendo. Y entonces estamos todo el tiempo como intentando, bueno, por ejemplo en la enseñanza de Vipassana se le llama o sentir apego a lo que estamos sintiendo o sentir aversión a lo que estamos sintiendo, y nos la pasamos todo el rato luchando y queriéndonos deshacer de ciertas sensaciones o apegándonos a otras y por tanto definiéndonos, ¿no? Y es interesante porque, según lo que veníamos explorando, el sentir solamente tiene un propósito, y es el propósito de hacerme notar, traer a la conciencia el hecho de si me estoy identificando con un cuerpo o no. Y por tanto, cuando empezamos a ver el sentir de esa manera, empieza a ser como un elemento muy ordenador, es decir, en lugar de perdernos en el sentir, empezamos a usar el sentir como un conocimiento que es muy obvio respecto de con qué nos estamos identificando. Entonces, es como que en la superficie parecería que sentir es lo más íntimo, es lo más verdadero sobre nosotros, es lo que nos define. Y ese lenguaje de cómo estás y que se traduce en cómo te sentís, es como que desde ahí normalizamos que la identidad, que nuestra identidad esté como anclada en nuestro estado emocional o corporal. Y el mundo valida esa premisa con toda una pedagogía cultural, más que nada de los últimos tiempos, donde hay que honrar, gestionar, dar centralidad a las emociones. Y si bien no es incorrecto en el nivel funcional, a nivel metafísico esto esconde como una inversión riesgosa, podríamos decirle, que es confundir lo efímero con lo que somos. Porque cada emoción está destinada a desaparecer, porque tiene un inicio, un pico, un declive. Incluso el sentimiento más intenso ya es en su misma intensidad efímero. Por eso cuando nos definimos en base a la emoción nos estamos atando a la muerte. Hay una lección que ya leímos que decía algo así como te la pasas adorando a la muerte todo el tiempo, ¿no? Cuando te identificas con sensaciones que ya están cambiando, estás adorando a la muerte, a lo que cambia,
adoras la idea de ser un cuerpo. Y entonces la consecuencia inevitable de este paradigma es la inestabilidad, que creo que todos, de alguna u otra manera, estamos viviendo en ese paradigma de lo inestable. Nos definimos según una referencia que nunca es estable y por tanto nos sentimos inestables. Y entonces así ser se convierte en una experiencia de pendular constantemente. O sea, si soy lo que siento hoy, luego cambia, entonces me siento de otra manera y estoy todo el tiempo pendulando en mis sensaciones y emociones, ¿no? Y lo que rescata el curso, y ahora voy a intentar unirlo a esta primera parte de la lección, donde se nos recuerda que no somos un cuerpo, somos libres, es que el sentir no es un problema en sí, sino la lectura que hacemos del sentir. Cuando lo usamos como un indicador, es decir, este sentir reafirma la identificación con el cuerpo o este sentir es uno de los atributos que se nos regalan al descansar en el soy, entonces el sentir se vuelve una brújula muy interesante y muy sencilla también de usar. Y dejamos de usar al sentir como identidad y empezamos a usarlo como señal de dónde estamos parados, como dónde estamos anclados en nuestra mente, ¿no? Y entonces el sentir deja de ser definitorio de nuestra identidad y pasa a ser orientador. Y entonces ahí entra la lección no soy un cuerpo, porque esa es la corrección al hábito de confundir sentir con ser. El cuerpo y las emociones que expresa el cuerpo fluctúan y eso está bien, no necesitamos negar nada de eso, pero el soy que soy no fluctúa con ellos porque es la conciencia presente que permite que toda emoción y sensación, por más sutil que sea experimentada, sea reconocida. Y, por tanto, soy libre, porque mi identidad en Dios no depende de mi marea emocional. Entonces, la frase se convierte en esta especie de brújula y donde cada vez que el sentir nos arrastra, la podemos usar para recordar que no somos lo que está cambiando, sino lo que permanece. ¿Cómo podemos saber que no somos lo que está cambiando? Si fuéramos lo que está cambiando, si fuéramos nuestras emociones, desapareceríamos cuando cada emoción desaparece y sin embargo no desaparecemos. Entonces, esto de todo lo que nos genera el sentir, de hecho, nos es muy incómodo el sentir. Por eso también sobrepensamos, porque no queremos acceder al sentir puro. Y por eso me gustan como estas dos visiones de Vipassana de apego y aversión, porque nos está mostrando que quedamos atrapados no en la emoción en sí, sino en la creencia de que nuestra vida depende de sostener unas sensaciones y emociones y rechazar otras. Y el curso traduce eso en términos de identidad. Si nos definimos por lo que sentimos, quedamos a merced de lo que por diseño es inestable. Pero si usamos el sentir como vamos a decir, un dispositivo que nos permite detectar con qué sistema de pensamiento nos estamos identificando, entonces cada emoción, cada sensación, ya sea agradable o dolorosa, se convierte en la puerta de acceso hacia lo real. Entonces es como que esta lección, donde se nos dice no soy un cuerpo, soy libre, nos pide como reposicionar la función del sentir. Podemos usar el sentir como recordatorio de que somos más que un cuerpo. Podemos usar el sentir para observar cómo es que nos muestra si estamos descansando en el reconocimiento de que somos o si de nuevo olvidamos que somos, por tanto que se nos extiende ser, que se nos extiende vida, que somos en la vida de Dios, que somos una misma vida con Dios y por tanto creemos que somos un cuerpo y creemos que estamos separados. Y en ambos casos siempre está esta posibilidad de elegir regresar a ese reconocimiento. Además es interesante porque a mí me gusta como el curso es ordenador en el sentido de que el curso dice que solo hay dos emociones. Existe el amor y existe el miedo. Todas las emociones que no son de amor o paz perfecta son miedo. Y esto es uno de los movimientos más elegantes de la enseñanza, si lo podemos tomar, y es
que nos ayuda a reducir la multiplicidad de emociones a solo 2 categorías. Fíjate que la mente humana tiende a clasificar emociones en un espectro infinito, desde ira, tristeza, ansiedad, celos, euforia, melancolía, nostalgia e incluso emociones a niveles que ni siquiera podemos nombrar, rarísimas. Pero el curso no entra en ese juego porque sabe que la proliferación de todos estos matices en realidad distrae de lo esencial. Toda emoción es en última instancia un eco de una de 2 fuentes. O nace del recuerdo de que somos uno en Dios y entonces se expresa como amor, o nace del olvido que somos uno en Dios. Por tanto, viene desde la creencia, emerge desde la creencia de que somos algo separados de Dios y de nuestros hermanos y de todo lo que existe, y por lo tanto esto genera miedo. Y entonces la emoción central es el miedo. Y esta simplificación no es que empobrece nuestra experiencia, sino que vuelve muy preciso nuestro discernimiento. Entonces, cuando vemos ira, cuando sentimos tristeza o vergüenza, etcétera, ¿no? Todas estas diferentes emociones, nos parecen todas cosas distintas que nos exigen soluciones distintas. Y entonces entramos en un ciclo donde cada emoción evidentemente refiere a algo distinto, a pensamientos distintos, a contenido mental distinto, a condiciones de la vida distintas que requieren soluciones distintas, y todo esto es muy confuso. En cambio, al reconocer que todas las formas de sufrimiento son expresiones del mismo miedo, que es el miedo a vernos separados de nuestra fuente, la mente se ordena. Entonces pasamos de miles de problemas, miles de soluciones, que ese es el sistema de pensamiento del ego, a recordar que hay un solo problema y por tanto no hay miles de respuestas, sino una. Recordar que somos tal como Dios nos creó. Entonces ese orden también nos devuelve responsabilidad. Si lo que sentimos es amor o paz perfecta, entonces sabemos que estamos en el recuerdo vivo de que somos uno en Dios, uno con el ser, uno con todo lo que es. Pero si lo que sentimos no es amor ni paz perfecta, entonces es miedo, y no porque las circunstancias lo hayan impuesto, sino porque en ese instante estamos eligiendo identificarnos con la creencia en la separación, es decir, el ego. Entonces, el sentir, de nuevo, no es identidad, sino es identificador. Nos muestra con qué sistema de pensamientos estamos alineados. Y esto, cuando lo empezamos a usar de esta manera práctica, es una forma muy potente de cortar la fascinación con la narrativa emocional, que es una narrativa que empieza con estoy ansioso porque, estoy enojado porque, y se va directo a la narrativa y pierde contacto y pierde reconocimiento de que no hay nada por fuera de la unidad y por tanto no hay nada externo que nos pueda generar a nosotros nada interno. Y entonces, esta idea de que el sentir es una brújula reemplaza esa fascinación con la narrativa emocional, que es tremenda, por un diagnóstico radical. Estoy en miedo. Y eso señala una salida, porque el miedo es el olvido de nuestro ser, que es uno en Dios. Entonces, lo bello es que en este esquema no es que negamos las emociones ni la experiencia, pero se le da su justo lugar. Podemos reconocer que sentimos angustia, por ejemplo, pero lo importante no es el matiz, sino la raíz. Estamos en miedo. Y saber que estamos en miedo nos recuerda que también podemos elegir otra vez y que podemos soltar esa identificación y volver al amor. Entonces la lección no soy un cuerpo, soy libre se conecta con esto. El cuerpo y todas sus emociones fluctuantes son escenario del miedo, mientras que el ser es amor inmutable. Y cada vez que notamos una emoción que no es paz, el curso de milagros, en su maravillosa enseñanza, nos ofrece esta lectura ordenadora. No necesitamos analizar el origen de una emoción hasta el infinito, tampoco necesitamos deshacernos de ella, tampoco necesitamos validarla, no necesitamos hacer nada con ella, solamente notarla
recordar cuál de las dos emociones básicas es, si es amor o es miedo, y si es miedo, entonces hacer disponibilidad dentro nuestro para regresar al amor. Y entonces viene la segunda parte, que es el repaso de la lección 185, que dice: deseo la paz de Dios. Entonces, conectándolo con, primero esto, deseo la paz de Dios. Hay una honestidad radical en que cuando estamos sintiendo cualquier emoción que no es la paz de Dios, en realidad lo que queremos es la paz de Dios. No deseamos tener razón, resolver las circunstancias que nos acucian, que esta emoción se vaya, yo qué sé, no sé, ganar una disputa, tener más dinero, todas esas razones que parecen infringirnos miedo. En realidad lo que queremos no es que esas razones desaparezcan, sino lo que deseamos es la paz de Dios. Entonces, la lección 185 pone sobre la mesa esta honestidad radical, pero es un gran darnos cuenta cuando nos damos cuenta de que lo único que deseamos es la paz de Dios. Que cuando nos damos cuenta de que lo que realmente queremos debajo de cada búsqueda que nos propone el sistema de pensamiento del ego es paz. Porque realmente vivimos en un estado de hipnosis donde creemos que queremos resolver circunstancias muy concretas, como esto de ganar una discusión con mi pareja, mejorar mi salud, asegurarme que tengo dinero, yo que sé, que la ansiedad desaparezca, pero el curso nos invita a mirar más hondo. Esas en realidad son traducciones distorsionadas de un único deseo. En realidad, lo que queremos no es que el mundo se acomode a nuestras expectativas, sino descansar en la paz que no depende del mundo. Eso es lo único que es el único deseo que, una vez satisfecho, deja de pedir, porque llega al punto donde es suficiente. Entonces aquí se ve la pedagogía del curso. No nos reprende por nuestros deseos dispersos ni por estar intentando arreglar el mundo, las circunstancias, la experiencia, sino que nos muestra que todos esos son intentos fallidos de alcanzar la paz de Dios. Es como que la mente se agota persiguiendo formas, y esto de que la mente se agota persiguiendo formas, el sentir tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con los planes de salvación del ego. Porque todo el plan de salvación del ego, todos los planes, los millones de planes que nos regala día a día, se sostienen en la premisa de que estaré bien cuando el cuerpo sane, cuando tenga dinero, cuando me sienta mejor, cuando logre reconocimiento, cuando esta emoción desagradable se vaya. Es decir, siempre pospone la paz a una forma futura. Y ahí entra en juego esto que venimos hilando con el sentir. El ego usa las emociones como prueba de su plan. Si nos sentimos mal, confirma que algo nos falta. Si nos sentimos bien, por un momento lo usa como evidencia de que al menos su estrategia funcionó, ¿no? Por unos instantes. Pero en ambos casos la mente está atrapada, porque toda emoción basada en la forma, es decir, toda emoción está destinada a desaparecer. Incluso el entusiasmo que parece positivo se disuelve, incluso la alegría, esa alegría que tenemos de haber concretado sueños, se disuelve, y entonces el ego nos dice como que: ¿ves? Necesitas otra dosis, ahora falta algo, ahora requerís de otro logro, otra forma, otras emociones. Entonces así la mente corre sin descanso, intentando encontrar la paz de Dios en el mundo de las formas. Por eso el curso llama a esos planes como falsos, porque son intentos de alcanzar la paz por medio de lo que cambia, y lo que cambia por definición nunca puede sostener la paz. Entonces, el sentir que está condicionado se convierte en la gasolina de toda esa maquinaria. En lugar de usarlo como una brújula, como una herramienta de discernimiento muy potente que nos muestra, nos señala de con qué nos estamos identificando,
lo usamos como justificativo para seguir buscando afuera. Y realmente perseguir la forma es agotador, porque es una carrera interminable, porque cada solución engendra el próximo problema. De hecho, muchas veces una solución engendra miles de problemas. Y el ego requiere que sea así, porque si uno de sus planes trajera paz verdadera, el ego desaparecería. Entonces nos extiende un catálogo infinito de planes de salvación que en realidad no resuelven nada. Entonces el curso corta esa espiral con una claridad radical. Deseo la paz de Dios. Es decir, reconozco que no quiero ya ningún plan de salvación en la forma. Todo lo que busco en todos esos planes es la misma paz y no la he encontrado hasta ahora. Recordemos el circuito. Usamos el sentir como argumento. Los planes de salvación del ego son esas promesas que siempre son a futuro, que eyectan la paz fuera del instante, y entonces la mente queda atrapada en un ciclo de posponer y posponer y posponer su paz. Entonces la práctica es deshacer eso en la base. Recordar que lo único que deseamos es la paz de Dios. Y luego sigue. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Estaba pensando en cómo esta lección, la 185, Deseo la paz de Dios, que por supuesto yo siento como que no la grabé. ¿La habré grabado? Porque yo siento que no las grabé. Me es tan ordenador este repaso. La paz de Dios es lo único que quiero. ¿Cómo nos puede servir esta lección en este sexto repaso para ordenar nuestra mente, para ordenar nuestros deseos, para ganar muchísima claridad, para darnos cuenta de que aparentemente queremos un montón de cosas y sin embargo al final de todo ese circuito siempre está la paz? ¿Cómo sería empezar a acortar ese tiempo en lugar de crear más tiempo pensando que la paz es dependiente de condiciones, de cosas que tienen que cambiar? ¿Cómo sería, no? Que en nuestra mente lo único que brille con claridad sea esto: la paz de Dios es lo único que quiero. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cuando creemos que una decisión es difícil porque parece que tenemos algo para perder o algo para ganar o tenemos que dejar algo de lado, y esas sensaciones tan raras que surgen como la paz de Dios es lo único que quiero. ¿Cómo es tomar decisiones desde ahí? ¿Cómo es planificar desde ahí? ¿Cómo es? De alguna manera me sale como esta frase tan argentina que es no comernos el verso de que queremos otra cosa que no sea la paz de Dios, o que el ego sabe cómo darnos esa paz que estamos buscando tan desesperadamente. Entonces, esta lección es un entrenamiento, podríamos decir, para la lucidez, para aprender a reconocer que detrás de la multiplicidad de aparentes deseos solo hay uno, que el ego está fabricando opciones interminables, ¿no? Como que la paz va a llegar a través de más dinero, de pareja, de salud, de reconocimiento, de cambio, de transformación, de controlar el futuro. Y cada una de estas opciones o de estos deseos parece tener su propio peso, su propia urgencia, su propia forma de llegar ahí. Pero lo que los une, esa es la lucidez, es darnos cuenta de que lo que une a todos estos micro deseos o quereres, podríamos decirle, es que son todos intentos de alcanzar la paz. Quiero más dinero porque pienso que me va a dar seguridad y entonces voy a poder descansar. Quiero mejorar mi salud porque pienso que me va a librar de X sensaciones y entonces voy a estar tranquila. Quiero que
otro me dé la razón porque pienso que eso va a confirmar mi valor y entonces voy a estar en paz, pero la lección corta con todo ese circuito de base. Lo que quiero no es dinero, no quiero salud, no quiero reconocimiento, lo único que quiero es la paz de Dios. Y eso no es un desprecio por las formas, porque también muchas de mis clientas me comentan esto de que les da miedo del hecho de solo querer la paz de Dios significa que todo el resto no va a llegar. Esto no es un desprecio por las formas, es un ordenamiento de la mente, es desenmascarar los cuentos del ego, que la paz depende de condiciones. Entonces, en el fondo, tenemos que empezar a darnos cuenta de que nosotros no deseamos las condiciones, deseamos la paz y que esa paz no se puede encontrar después de conseguir esa condición o que una condición sea cumplida, sino que la paz está disponible ahora en cuanto soltamos, entregamos la creencia de que necesitamos otra cosa. Ahí es donde acortamos el tiempo, porque dejamos de fabricar demoras, dejamos de demorarnos en el camino de obtención de la paz. Cada vez que pensamos estar en paz, ¿cuándo? Que de hecho el ego nunca lo pone así, no es que nos está continuamente batallando. Hay formas más escondidas de pensar esto. Estamos creando tiempo. Entonces, la práctica que se nos propone con esta lección 185 es reconocer la paz de Dios es lo único que deseo. Y eso ilumina todas las áreas de la vida, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, lo bello de este repaso es que nos devuelve a un punto de muchísima claridad, donde nos damos cuenta de que el ego puede disfrazar sus planes con mil colores, con mil ropajes, pero todas son distracciones de del único plan que sí tiene sentido, que es el plan para la salvación de Dios. La paz de Dios es lo único que queremos. Todo lo demás, si tiene valor, se va a alinear con esa paz y si no lo tiene, va a caer por su propio peso. Y luego termina. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces, la lección, fíjate cómo cierra, ¿no? Con una coherencia perfecta. La lección 185 nos deja como en esta declaración honesta y ordenadora, la paz de Dios es lo único que quiero, que deseo. Y el cierre del repaso, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó, es la garantía de que ese deseo no es un sueño imposible, sino es un hecho. Un hecho ya cumplido, podríamos decir, ya garantizado. Si lo único que quiero es la paz de Dios, entonces lo que necesito ver con claridad es cómo es que nada externo puede darme o quitarme la paz de Dios. Y entonces ahí entra el cierre, no soy un cuerpo. Porque mientras creamos que somos un cuerpo, mientras el cuerpo sea el centro de identidad, vamos a seguir buscando paz en condiciones cambiantes, todas formas de posponer la paz. Entonces la frase nos devuelve al único terreno donde la paz no está condicionada, que es el hecho de ser intacto, ser libre, tal como el Dios creó el ser, desafectado de todo lo que pasa en el mundo. Entonces, deseo la paz de Dios y la paz de Dios es inevitable porque no soy un cuerpo y soy libre. Entonces, este cierre, si nos detenemos en la 185, podría quedar la duda de sí, deseo la paz de Dios, pero ¿será posible alcanzarla? Entonces, la fórmula que se repite en cada repaso despeja la duda. Claro que es posible, porque nunca dejaste de ser lo que eres. La paz de Dios no es un premio a alcanzar, es el recuerdo de nuestra condición en la eternidad. Así que cada vez que cerramos una lección con no soy un cuerpo, soy libre, estamos reafirmando que todo deseo que no sea la paz en realidad es una distracción y que la paz no es solo una meta, sino la herencia. Es el sello de certeza sobre la honestidad del deseo. No solo queremos la paz, sino que esa paz es lo que somos y por tanto
ya la hemos encontrado. Es decir, ya somos esa paz, ya la hemos encontrado. Solo hay un aspecto de nuestra mente que sigue regodeándose en el hecho de aparentemente no estar en paz. Y ahí como que se revela esta sutileza final. No estamos realmente buscando algo que falta, porque la paz de Dios es lo que somos, por tanto, nunca se perdió. Lo único que parece interponerse es un aspecto de la mente que sigue entreteniéndose con el relato de que no tiene la paz. Y ese regodeo es el eco del ego, que le fascina su propia historia de carencia, porque allí mantiene intacta su identidad. Entonces, el curso insiste en esto de una y otra vez y está re bueno que lo aclaremos. No hay que alcanzar la paz, solo hay que dejar de interponerse a su recuerdo. La paz es la condición actual de lo que somos, pero como la mente todavía se identifica con el cuerpo, con el sentir y con la narrativa de todavía no estoy en paz, se recrea en la ilusión de ausencia. Y ese recrearse se vuelve convincente porque, como hablábamos al principio de esta lección, está sostenida por sensaciones, por pensamientos, por proyecciones. Entonces, es liberador ver que incluso ese aspecto de la mente que se recrea en el no estar en paz no tiene sustancia propia, requiere de la paz de Dios para ser. Es solo un hábito de atención. En cuanto lo miramos como lo que es una fascinación ni más ni menos que por la carencia, por la falta, por lo que parece insuficiente, se desvanece. Y entonces hay lugar en nuestra conciencia para que se revele la paz de Dios. Por eso el curso es tan ordenado, porque nos dice que no somos un cuerpo, nos recuerda que sí somos tal como Dios nos creó, y nos muestra que el único deseo verdadero es la paz. El resto es ruido, es un regodeo pasajero que no toca lo real. Y voy a decir una sola cosa más que creo que no lo dije en la lección original, en la 185 original, pero tengo la sensación de que es algo que nos puede servir mucho para abrir esta lección y es, deseo la paz de Dios, como todavía nosotros estamos muy condicionados a pensar que la paz se tiene que sentir de una manera, creemos que la paz es un estado emocional, entonces todavía este deseo de la paz de Dios puede estar como influido por todo este significado de que la paz se tiene que sentir de una manera, que es un estado emocional que no lo siento porque, por ejemplo, tengo ansiedad, entonces todavía estoy deseando algo que me falta y entonces todavía esta lección no llega a tocar fibras profundas. Entonces se me ocurría reemplazar la paz de Dios por deseo, por ejemplo, ser de Dios. O incluso lo único que deseo es ser. ¿Por qué señalo esto? Y ahora expando un poquito en esta traducción. Porque cuando esta lección nos invita a solo desear la paz de Dios, nuestra mente muy condicionada suele traducir enseguida esto a quiero sentirme tranquila, sin ansiedad, con calma emocional, es decir, convierte la paz en un estado psicológico, en un sentir. Y entonces ahí la lección se empobrece, de hecho nos puede llevar a sentir que lo estamos haciendo mal, porque seguimos leyendo la lección desde el mismo marco, ¿no? Como que la atrapa, la paz como una experiencia que está muy condicionada. En cambio, si usamos expresiones como lo único que deseo es ser, por ejemplo, se produce un giro radical, porque dejamos de confundir paz con estado emocional, con un estado emocional específico, y la reconocemos como la condición de ser mismo, indiviso, eterno, ser. No depende de cómo se sienta el cuerpo, de si hay ansiedad o calma, de si la mente está en tormenta o está en silencio. Ser es previo a todo eso y decir, lo único que deseo es ser, nos alinea justamente con lo que somos, no con el contenido cambiante de la experiencia. Entonces, la paz de Dios, entendida así,
no es deseo un clima emocional específico, sino la plenitud de ser sin añadidos. Es decir, al nombrar ser en lugar de sentir paz, nuestra mente empieza a liberarse de la trampa de esperar una sensación especial y se abre a lo más inmediato, que es el hecho de ser y descansar ahí. Entonces, me gusta mucho esta traducción de deseo la paz de Dios, deseo darme cuenta de que soy. Solo deseo darme cuenta de que soy. Porque recordemos que el sistema de pensamiento del ego ha vaciado por completo el significado de lo que significa ser puro, existir, lo que eso significa. Entonces, que de hecho es un milagro que la mente ni siquiera puede comprender. Entonces, lo único que deseo es darme cuenta de que soy y que se me sea restituido en la conciencia el significado original de ser. Y esto puede ser muy potente porque recordemos esto, recordemos que el ego vació de significado el hecho más simple y más milagroso, que es ser. Por eso muchas veces si yo te pregunto en estas lecciones ¿eres? Y tú respondes sí, igualmente no significa nada, no es que tampoco es un momento eureka de iluminación ni nada. Existir, ser consciente, debería ser lo más autoevidente y asombroso del mundo, pero bajo el filtro del ego se vuelve banal. Es un hecho banal, es casi invisible. La mente atrapada en la separación toma lo extraordinario de ser y lo reduce a un dato neutro, como si no tuviera valor. Por eso esta reformulación, lo único que deseo es darme cuenta de que soy, puede ayudarnos a abrir esta lección porque no estamos pidiendo un estado emocional, no estamos pidiendo que se arreglen nuestras circunstancias, tampoco estamos pidiendo sentir paz como clima psicológico. Estamos pidiendo que se nos restituya el significado original de nuestra conciencia de ser, el milagro de ser. Y en esa petición, en lugar de mirar a lo externo para confirmar nuestra existencia, nos abrimos a reconocer que el hecho de ser ya es toda plenitud. Entonces, eso es exactamente lo que el curso llama un milagro, un cambio en la mente, un cambio en el intérprete. No cambia la realidad, nunca dejamos de ser, cambia nuestra manera de ver el ser. Donde antes veíamos un hecho trivial, ahora reconocemos un acto de ser extendido por Dios. Donde antes creíamos que ser no era nada, ahora descubrimos que ser lo es todo, que todo toma existencia del ser, que todo requiere de nosotros para vivir. Esa restitución del significado no la podemos fabricar nosotros porque la mente no puede reinyectar valor en lo que ella misma vació de valor. Por eso le pedimos al Espíritu Santo, devuélveme el significado original de ser, restituye a mi vida ese significado, haz que solo desee que ese significado sea restituido a mi mente. Cuando ese reconocimiento nos toca por acto de gracia, aunque sea un instante, cambia todo en la escala de valores. El deseo de tener razón, de controlar, de acumular, etcétera, ¿no? Empieza a verse como una sombra porque se revela que lo único que deseamos siempre era darnos cuenta de que éramos y lo que significa eso en Dios. Entonces, deseo la paz de Dios y deseo darme cuenta de que soy, es equivalente pero me gusta que haya un paso previo. Me gusta que primero le demos este acceso a la mente, ¿no? Deseo darme cuenta de que soy y todo lo que eso significa a los ojos de Dios. Deseo darme cuenta de lo que significo a los ojos de Dios. Deseo darme cuenta de que soy tan amada a los ojos de Dios que se me extiende ser. Y entonces una vez que ese reconocimiento toca mi mente, puedo darme cuenta cómo es que desde ahí se extiende paz. Es decir, es como que estamos siendo delicados con el proceso, ¿no? Le estamos dando a la mente un paso previo, como un acceso que suavice el camino para no caer en el error de usar este tipo de lecciones para decir que si no estamos en paz estamos haciendo algo más mal. Entonces, si la mente todavía cree que la paz es un estado emocional que
al que no tenemos acceso, esta frase puede sonar abstracta y va a sonar muy vacía, pero cuando decimos deseo darme cuenta de que soy y de lo que eso significa a los ojos de Dios, estamos abriendo la puerta desde un lugar mucho más íntimo y directo, porque no estamos pidiendo una experiencia emocional, sino pedimos ver lo que ya es. Nuestro ser como amado, sostenido, extendido en la vida misma que es la vida de Dios. Y ese reconocimiento es profundamente tierno, porque no se trata de afirmarnos desde nuestra propia fuerza, sino de pedir ser visto como realmente somos. Deseo darme cuenta de lo que significo a los ojos de Dios. Corrige de raíz la percepción de carencia, porque nos recuerda que no estamos tratando de inventar valor, de darnos autoamor, de tener más autoestima, sino de aceptar en nuestra mente el valor que ya nos fue dado. Y al aceptar que somos tan amados, que el mismo ser de Dios se nos extiende, algo en la mente se abre, deja de pelear y empieza a reposar en el hecho de ser. Y es recién desde ahí que la paz se puede reconocer como una consecuencia natural. Ya no decimos quiero paz, como quien busca una experiencia particular emocional, sino decimos quiero reconocer lo que soy a los ojos de Dios, y al hacerlo descubrimos que la paz no es algo que se añade, sino lo que es irradiado espontáneamente desde el ser. Es como que la paz se vuelve el perfume inevitable del reconocimiento de ser. Entonces, y con esto cierro, la práctica de la lección de hoy se ordena en dos movimientos. Primero, pidamos la restitución del significado de ser. Deseo darme cuenta de que soy tal como Dios me creó. Deseo darme cuenta de que soy amado, sostenido, extendido por Dios, de que mi vida es una con la vida de Dios. Y luego desde ahí observamos cuáles son las consecuencias naturales de ese reconocimiento. Paz, sentido de estar absolutamente a salvo, sentido de deponer nuestras armas, sentidos de máxima estabilidad. La vida que Dios nos da no es inestable. No tenemos más o menos vida según hagamos bien o mal las cosas y nuestro trabajo interior y nuestras meditaciones. La comunicación de Dios con nosotros es absolutamente estable, es perfecta. Entonces desde ahí empezamos a ver las consecuencias de ese reconocimiento. Y entonces ese orden protege a la mente de usar la palabra paz en sentido reducido, condicionado, y la conduce suavemente hacia este lugar de reconocimiento, ¿no? De que la paz no es un estado emocional que estamos buscando y que nos falta, sino que es el resplandor de ser. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.